Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este sábado 17 de enero. Yaguero Guatainaco, año Pajúa lleva 2026. La palabra del Señor hoy nos invita a reflexionar desde el primer libro de Samuel, capítulo 9, del 1 al 4, luego el 10 y luego el 17 al 19 y el capítulo 10, versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kish. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Kish y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y ve a buscar las burras. Recorriendo los montes de Efraín y la región de Salilá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalim y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado, él gobernará a mi pueblo. Y así comienza, queridos amigos, esta historia. Peñas en Duba de Cuen, en el capítulo 8, Coaman, capítulo 9, Oñe Perú, imagina, poco a poco a realizarse. Este es el hombre en quien he puesto mis ojos para que pueda gobernar. Pero Aniqueñandere Saray, yo que fuera, la primera presentación dice: entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombre. El autor sagrado hace hincapié sobre todo en todo lo externo de este joven Saúl. La palabra Sha'al en hebreo quiere decir pendere yerurea, pende erea cueveñan de yarabe, emina ore, para nuestro rey, ¿entienden? Es entonces, Shaul quiere decir alguien que es prestado. Ame eta pm ayeva, coa pm yerureva cue. Pero escuchamos, queridos amigos, anteriormente, ayer justamente, cómo va a ser este rey. Les va a quitar sus posesiones, le va a dividir su propia familia, él se va a aprovechar de sus tierras, le va a dar a sus ministros, etcétera, etcétera. Ahí pone una vaina, entonces el año presenta Laya a Peñán de Yara y Jaise Chubecuera, que se va a gobernar, cómo va a dirigir este rey. Y por eso les está llamando a la cordura, ¿verdad? Y después te muestra toda esa historia, cómo se da esta elección de Saúl. Saúl entonces es llamado y es ungido posteriormente por Samuel, porque Dios le indica: este es el hombre con quien vamos a comenzar. Es como decir, entre comillas, si Sha'al quiere decir ustedes me pidieron, Shaul quiere decir entonces este es alguien prestado. Hay purucata ya que yerure, hasta que llegue verdaderamente el que va a regir como yo quiero, conforme a mis decretos. Así es que, queridos amigos, ya es a mí ahí, ñandé, peñan de comunidad, ella vaya regina, ella vaya huerajaina, ¿verdad? Lo que el Señor nos pide para la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.